Vamos a hablar con el concejal del bloque Provincia Grande, Jonathan Bogado, que está del otro lado en comunicación con nosotros. Jonathan, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Bueno, Excelente. gracias por atendernos, Jonathan. No, Un par de consultas que tienen que ver con la cuestión Malvinas, que bien sabemos que, bueno, en toda la provincia, pero Río Grande se vive de una manera muy particular. Y ahora lo perdí porque soy medio un desastre, pero vi por ahí una nota expresando la oposición, obviamente, y el desagrado por las declaraciones del presidente Javier Milei en relación a, bueno, básicamente convalidar la postura de la autodeterminación, ¿no? Por sobre la integridad territorial, que es lo que la Argentina defiende desde 1833, básicamente. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión? Por supuesto, no solamente tuya, Jonathan, sino también de Provincia Grande. Bueno, sí, la verdad que, Gonzalo, las declaraciones de Milei, si bien no nos sorprenden, porque de alguna manera están teniendo una línea conceptual y temporal desde su asunción, y si uno analiza tal vez desde antes de su asunción, pero nos preocupa justamente porque distorsiona, nosotros lo manifestamos, distorsiona el sentido jurídico e histórico de nuestro reclamo como nación. La causa Malvinas es una cuestión de Estado, está en nuestra Constitución Nacional y obliga a todos aquellos que justamente tenemos un lugar de responsabilidad, de representación en los lugares que nos toca trabajar, en este caso en el Consejo Deliberante, en la legislatura, Sí. pero más todavía en el ámbito de la presidencia de la Nación, de continuar en la defensa de los derechos soberanos de las Islas Malvinas y del reclamo permanente. Entonces, como bien decías vos, que él sugiera o que él manifieste directamente una posibilidad de autodeterminación del pueblo implantado en las Islas Malvinas es preocupante, es riesgoso y es una ofensa en definitiva para todos los fueguinos y también para todos los argentinos y principalmente para los veteranos de Malvinas. Entonces hay un montón de cuestiones, ¿no? Desde lo simbólico, pero principalmente de lo jurídico, que no podemos mirar para otro lado y que por eso creo que tanto el Consejo Asesor de la Cuestión Malvinas de la provincia, como los diferentes consejos deliberantes o la clase política en general, se ha manifestado en estos términos de repudio porque es preocupante y me parece que uno tiene que poner justamente un coto en estas cuestiones porque si no es como no el famoso si pasa, pasa. Y si pasa, pasa, continúa, se profundiza y después llegamos tarde a algún tipo de reclamo o algún tipo de acción. Claro, claro. Hay evidentemente, desde que asumió el gobierno, una mirada completamente distinta respecto de Gran Bretaña y todavía esos enclaves coloniales que intenta mantener a toda costa, ¿no? ¿A vos te parece que la declaración del presidente puede, en la práctica, en lo concreto, generar consecuencias negativas o el andamiaje jurídico internacional que ha podido construir la Argentina a lo largo de los años tiene sus fortalezas como para que esto sea un mal recuerdo? No, por supuesto que tiene sus fortalezas porque es un reclamo de carácter diplomático, pero es preocupante porque Milei no deja de ser el presidente de la República Argentina y su palabra tiene peso, si bien lo ha manifestado en un ámbito interno y no en un organismo de carácter internacional sobre la cuestión Malvinas, la realidad es que uno tiene que analizar la línea de pensamiento y tal vez no tanto el contexto en el que lo realiza en esta oportunidad. Uh-huh. Pero nos preocupa que esta misma línea de pensamiento sea trasladada en los ámbitos internacionales o diplomáticos que puedan traer eventualmente perjuicios a nuestro reclamo histórico. Claro. Por supuesto que esto es violatorio de la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución y eso es donde muchos se han manifestado respecto de que también eventualmente era una causal de juicio político. Pero yo creo que hay que, obviamente, ser cautos, pero hay que ser concretos y firmes en la posición que se toma respecto del repudio, por un lado, y respecto de
aclaraciones o rectificaciones que deba hacer el presidente de la Nación, porque en definitiva nadie quiere que piense de esa manera. Si en definitiva se equivocó, bueno, pues que se rectifique entonces y continuemos como debe ser con la línea de defensa de los derechos soberanos de las Islas Malvinas de todo presidente de la República Argentina que le toque estar en esa investidura. Bien. Abogado, en cuanto a lo que respecta justamente a esta decisión y a estas expresiones, ¿cuánta fuerza tiene el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas como para poder poner en vilo este tipo de declaraciones por parte del presidente? No sé si analizarlo con la fortaleza que tiene, sí creo que es una obligación y una responsabilidad del Consejo Asesor emitir al menos una opinión respecto del tema. Creo que el silencio en estos casos es más perjudicial que justamente el posicionamiento. Creo que es una obligación, una responsabilidad, y luego, obviamente, que en términos jurídicos tal vez no tiene una incidencia significativa, pero sí marca una postura en el ámbito provincial primero, porque no deja, justamente es un consejo asesor creado por una ley provincial que en definitiva tiene una de las funciones principales recomendar al ámbito ejecutivo sobre la cuestión Malvinas, y que después otras instituciones del país pueden verlo justamente como una opinión bastante certera respecto de la temática. Así que yo creo que marca un camino, marca una tendencia que es beneficiosa en definitiva para que los diferentes organismos o los diferentes representantes puedan nutrirse de estos conceptos y de estas opiniones. Claro. Jonathan, no es mi Bien. intención hacerte pelear con ningún veterano, pero ¿no te llamó la atención? Por lo menos sí me pasó eso. Vi declaraciones en C5N de Parodi, que es el presidente del Centro de Combatientes de aquí, la ciudad de Ushuaia, muy enojado, por supuesto, con lo que dijo Milei, pero reconociendo que él lo había votado. Y yo pensaba, bueno, pero cuando Milei era candidato, panelista, diputado, digamos, todo su corto derrotero, hay que decir, porque el tipo en 2 años básicamente llegó a ser presidente, Sí. había ya manifestado su simpatía por Margaret Thatcher y todo eso, ¿no? Y entonces yo pensaba, no por ponerlo en parodia en particular, pero cómo se da a veces esa disociación, ¿no? Entre lo que dice un candidato y lo que uno espera en realidad de ese candidato. Una vez que llega a la presidencia encima, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que nosotros desde el primer momento, obviamente que con sus manifestaciones, creo que por eso te decía que antes hasta de ser presidente, la línea conceptual respecto de la cuestión Malvinas era polémica, al menos polémica. Ahora con esta concreción de estas manifestaciones y con lo que puede suceder para adelante es preocupante. Entonces, sí, a uno le llama la atención, por supuesto, que el veterano, cualquier argentino que diga defender la cuestión de la soberanía, en definitiva, termine apoyando a un candidato X, sea quien sea, que manifieste admiración por Margaret Thatcher, cuando el sentimiento malvinero es muy profundo, más en Tierra del Fuego, y cuando sabemos o ponemos en discusión también nosotros en términos jurídicos, políticos, que eso ha sido un crimen de guerra. Entonces, si uno tiene admiración por una persona, a lo cual los fueguinos y algunos argentinos identificamos como una posible criminal de guerra, y es polémico. Claro. Pero bueno, cada uno es responsable de sus acciones. Yo creo que lo más importante acá, en definitiva, es que todos aquellos que hayan votado a Milei puedan justamente reflexionar sobre la base de hechos concretos. Esperemos que esos hechos concretos no sean tan graves como para no poder volver hacia atrás. Entonces creo que todavía estamos a tiempo de que existan reflexiones, que existan críticas propias, ¿no? de la decisión que se ha tomado en el momento de votar, y que ahora, en estas próximas elecciones, por ejemplo, donde uno tiene otra vez una oportunidad de poner o de manifestarse en concordancia con un proyecto político, se puede hacer en base a las necesidades y a la defensa de los intereses argentinos, que es lo que debe primar por sobre todas las cosas. Primero la patria, ¿no? Luego lo que sigue. Porque si no, creo que ahí entramos otra vez en un gran problema. La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados,
son instancias de control para el Ejecutivo. Estas elecciones intermedias que vamos a tener en octubre nos permiten justamente poder tener cierto orden nuevamente en el ámbito político. Así que yo, más que juzgar por ahí a quienes votaron a Milei en las elecciones pasadas, justamente uno se quiere consustanciar en la reflexión, Sí. invitarlos a repensar cuáles son los verdaderos intereses que defiende Milei, cuáles son los intereses que los argentinos necesitamos que sean defendidos y, en definitiva, quiénes pueden defender esos intereses o representarlos al menos. Sin dudas, pero vos sabés que charlando y, bueno, hablando también con otros pares en este contexto y bueno, con la noticia que hace poquito el gobierno provincial pide la reapertura del Consejo Nacional de Malvinas. Sí. Es como que parece que se reactivara todo ahora, cuando de repente el conflicto viene de hace muchísimo tiempo y como que se notó la aceleración, ¿no?, de parte de los británicos en algunas acciones que parecen chicas, pero son realmente significativas. Y como que recién tomaron conciencia, o como que pareció que se pudo activar un poco más, viendo que, bueno, ya directamente vino acá Richardson, después dejaron de lado algunas acciones también a nivel marítimo. ¿No sentís un letargo de parte por ahí de nuestra provincia? Sí, a ver, yo creo que claramente la cuestión Malvinas es un tema muy, muy central de nuestra identidad, y que todo lo que se haga sin recuperar las Malvinas parece siempre poco, ¿no? La realidad es que en momentos históricos de nuestro país, durante todos estos centenares de años, hemos tenido retrocesos y avances y que dependen y están vinculados directamente a decisiones de carácter político y judicial, ¿no? Recordamos que en un momento en Tierra del Fuego existieron sentencias justamente a nivel judicial del Juzgado Federal de acá de Río Grande que sancionaban a las empresas que hacían extracción de nuestros recursos naturales. Y eso hoy no existe de nuevo. Entonces hay un retroceso en el ámbito político, hay un retroceso en el ámbito judicial. Creo que hay que poner ojo en eso. Tenemos que avanzar de forma sistemática, contundente. La ley Gaucho Rivero. Tal cual. Hubo un montón de avances y hubo un montón de retrocesos en los diferentes gobiernos provinciales, pero también, insisto, con el tema judicial. Me parece que es importante también poner a otro de nuestros poderes, que es muy importante, que es muy fundamental para poder accionar frente al avasallamiento que estamos teniendo de las potencias extranjeras respecto de los recursos naturales y la jurisdicción, en definitiva. Creo que también tenemos que poner en énfasis cuáles son los avances y retrocesos en el ámbito judicial, más en este contexto que estamos viviendo ahora también con la Corte Suprema, ¿no?, y todos esos movimientos complejos. Estamos hablando con el concejal de Río Grande por el Partido Provincia Grande, Jonathan Bogado. Jonathan, decías hace un ratito que tal vez buscando interpelar desde otro lugar a quienes en las últimas elecciones optaron por la posición de la Libertad Avanza, una de las instancias posibles es la que se viene ahora en el mes de octubre, que hay elecciones de medio término. En todo el país, en Tierra del Fuego, renovamos 3 senadores y 3 bancas en el Senado y 2 bancas en diputados. La verdad que todo parece indicar que, más allá de las alianzas, lo voy a poner en 2 grandes bloques, el espacio de Provincia Grande irá por un lado y el espacio del Partido Justicialista irá por el otro. ¿Eso no le da más posibilidades o más chances a la Libertad Avanza de quedarse con la victoria a nivel provincial acá en Tierra del Fuego? Es un tema claramente complejo de analizar en este contexto en el que nos encontramos, y yo creo que hay muchos insumos que tenemos que utilizar para, no sé si hacer futurología, pero sí para justamente ver cuáles son las mejores decisiones a tomar. Uh-huh. Uno ve cómo se ha comportado el electorado en las elecciones provinciales últimas nuestras,
pero también cómo se ha comportado en las elecciones nacionales y cuál ha sido el mensaje que ha dado la comunidad respecto de su elección, ¿no? Esto que veníamos hablando, también un veterano que ha elegido a Milei o inmensidad de vecinos de Tierra del Fuego que han votado por Milei, buscando, yo creo que, una alternativa de representación ante la deficiencia de la política de solucionar ciertos problemas que ameritaban decisiones que no se han tomado. Entonces yo creo que hay que analizarlo sobre esa base, ¿no? De cómo se ha comportado y qué ha votado la gente en las últimas elecciones nacionales y ahora en esta elección que también es nacional, Sí, una intermedia pero que es nacional, sí. cuál es la opción y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar frente a la comunidad, más allá de la superestructura, ¿no? De decir, bueno, cómo nos aliamos, con quién vamos, con qué sello, con qué no sello. Porque si volvemos a hacer el mismo mecanismo que venimos utilizando hace años, es en definitiva, de última, es el mismo mecanismo que se utilizó en las últimas elecciones nacionales y que perdimos. Por lo cual, ¿qué nos garantiza que nosotros utilizando el mismo esquema, la misma estructura, le ganemos a Milei en esta ocasión? Bueno, pero está bien, pero ganar. pero en Tierra del Fuego, en la primera vuelta, el peronismo unificado ganó. Es decir, en el balotaje termina ganando Javier Milei la presidencia, pero los parlamentarios que ingresaron por Tierra del Fuego ganaron por el lado digamos, del peronismo unificado y otros partidos afines ganaron la elección. Sí, por muy poquito, pero sí. Pero igualmente creo que lo que hay que analizar ahí es, digo, podemos analizarlo en términos meramente triunfalistas, ¿no? Decir, bueno, a Bilardo Menotti, ¿no? Si ganamos solamente o qué le ofrecemos a la comunidad Sí. en términos de representación, a largo plazo también, mediano y largo plazo, porque en definitiva, si bien las elecciones intermedias, como decíamos al principio, son sumamente importantes para poder darle un control, para tener un control sobre el Ejecutivo en esta, también es cierto que es importante la elección que va a suceder dentro de 2 años más, que tiene que ver con el ámbito de la presidencia. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser, por lo menos como lo vemos en términos futuros, ¿no? Responsables de la construcción de un esquema que nos permita, dentro de 2 años también, tener un futuro posible. Porque si nosotros solamente hacemos alianzas meramente estratégicas, Sí. creo que la gente está cansada también de esa cuestión instrumentalista, ¿no? De la política. Creo que tenemos que darnos un debate serio de cuáles son los proyectos que representamos, cómo lo queremos representar, cómo lo queremos llevar adelante, con quiénes lo queremos llevar adelante, qué valores representan esas personas que integran eventualmente la política, porque me parece que eso ha sido el principal cuestionamiento de los vecinos, del votante, y por eso ha elegido a uno por sobre el otro. Yo creo que no ha elegido al PJ o a Provincia Grande o a La Libertad Avanza. Ha elegido a personas que representaban ciertas posibilidades de cambio, ¿no? Sobre una realidad que los argentinos determinaron como perjuiciosa para su vida, ¿no? Decían, che, no estoy pudiendo avanzar, no me están solucionando este problema, por lo cual pruebo allá. Sí, Ahora, entiendo. no votaron al Censo de Libertad Avanza, No, ¿no? eso- Digo, no lo escucha nadie. No, eso está claro, pero también, digamos, la política y sobre todo cuando uno llega a la instancia electoral, también tiene que ver con cuál es el escenario que se plantea. Entonces, si el escenario que se plantea es que quienes en un, no sé, voy a decir yo el porcentaje, 90% están de acuerdo en las cosas macro e incluso en muchas que son, si se quiere, micro, presentan 2 alternativas, en la práctica lo que termina pasando es que el voto se va a dividir. Puede ser una opción, puede ser que no, puede ser que se vote en blanco. Hay que ver cómo también se comporta, Gonzalo, que es un desafío también, el nuevo sistema electoral, ¿no? Sí, el de la boleta única. única. Vamos a tener un nuevo sistema que nadie todavía votó en Tierra del Fuego y hay que analizar, porque por ahí nosotros estamos analizando con un sistema viejo también y hoy en este sistema sucede totalmente algo diferente porque es muy nuevo, va a ser muy diferente, no tenemos certeza y seguridad en absolutamente nada de cómo se va a comportar la comunidad respecto a este nuevo sistema, ¿no? Entonces, claramente es un escenario complejo, no digo que sea fácil,
las decisiones que se toman tampoco son fáciles. Sí. Eh, Ahora, yo te escucho, no hay Jonathan, tampoco- no te veo del todo cerrado a la posibilidad de que finalmente se pueda confluir. Yo creo que en la política nunca se cierra hasta el momento de cierre de listas. Claro, el último Por supuesto, segundo. Y no te vayas claro, no te vayas a es comprar la pucho porque realidad. perdiste. Exacto. Después uno, obviamente, tiene una conceptualización respecto de esta idea, ¿no? Que yo te comentaba hace un Sí, ratito, de lo que queremos, cómo queremos hacerlo, pero después está la práctica de cómo termina resolviendo la situación. Es lo que uno desearía, es lo que uno puede y es lo que uno debe. Dentro de esas tres posibilidades habrá que ver cuál es la mejor para la comunidad, no para mí, no para nosotros como política, sino para la comunidad. Yo creo que eso es lo más importante, que nosotros podamos interpretar, y nosotros, cuando digo nosotros, hablo de provincia grande, ¿no? sí. Podamos interpretar cuál es la mejor decisión que tenemos que tomar para la comunidad. No para mí, no para nuestro partido, no para nuestro círculo íntimo, para la comunidad. La decisión que nosotros entendamos que sea la mejor para la comunidad va a ser la que se tome y la va a tomar, obviamente, quien es hoy nuestro conductor, que es Martín Pérez, Ujú. en base a todo lo que uno le pueda transmitir y analizar y darle como insumo para que se tome la mejor decisión. Jonathan, agradeciéndote por tu tiempo, no quiero dejar de preguntarte también por la discusión que hay en el Consejo Deliberante en relación a la situación de aumentos impositivos que han planteado desde el bloque de Forja y también el mismo bloque planteando que el Ejecutivo Municipal está utilizando mecanismos que le dan más potestades, si se quiere, por decirlo de algún modo, vinculado a ordenanzas que originalmente se aprobaron en pandemia, ¿no? Que eso le daría más margen, menos necesidad de consulta al Consejo Deliberante. ¿Cómo lo analizan desde el bloque de Provincia Grande? Bueno, lamentablemente ahí en ese caso creo que hubo una mediatización necesaria en términos políticos por parte del bloque Forja de llevar o de tratar de confundir un debate jurídico con un debate mediático, con un debate político, para en definitiva confundir a la comunidad y manchar de alguna manera u otra, en lo posible, la gestión del Ejecutivo Municipal, ¿no? Creo que nadie en su racionalidad puede creer que el Ejecutivo Municipal puede gobernar bajo una emergencia COVID o fundamentada en una emergencia COVID. Yo lo expliqué varias veces en diferentes medios que hoy existe una ordenanza vigente que es la emergencia habitacional principalmente y que las 226 palabras que tenía en su considerando se mencionó la cuestión de la pandemia para lograr la prórroga. El Ejecutivo manifestó su necesidad de mantener no solo la emergencia habitacional, sino algunas otras emergencias para poder seguir asistiendo las necesidades de la comunidad, ¿no? Situación de emergencia que no derivó por culpa del COVID, ¿no? La cuestión de género, la cuestión de la habitacional, la cuestión de infraestructura, no nacieron a partir de la pandemia, era preexistente. La fundamentación de la pandemia fue una cuestión meramente contextual histórica, ¿no? Sobre la situación de la pandemia, Ujú. en ese momento histórico se fundamenta la necesidad de una emergencia. Terminada la pandemia, la emergencia se sostiene. ¿Por qué? Porque la problemática se sostiene. Entonces el intendente dijo, necesitamos seguir trabajando de esta manera. Consejo Deliberante, ¿ustedes qué les parece? El Consejo Deliberante analizó los resultados obtenidos a partir de esa herramienta de emergencia que se le había otorgado al intendente y dijo, en sus considerando, yo no estoy inventando nada, Ujú. en virtud de que la herramienta que se le brindó al Ejecutivo tuvo resultados positivos y que se pudieron llegar a soluciones óptimas para la comunidad, le otorgamos una prórroga de la emergencia habitacional y de otras emergencias para que sigan trabajando. La pandemia quedó en el considerando de las ordenanzas anteriores en contexto histórico, pero en la prórroga no tenía que ver la pandemia, ¿se entiende? Entonces, decir que el Ejecutivo sigue gobernando bajo emergencia de la pandemia no solo es forzado, sino Sí. que es malintencionado, ¿sí? Y Por eso creo que ahí está el quid de la cuestión. ujú, Forjas, tengo entendido que presentó un proyecto como para volver a debatir eso. ¿Ustedes a esa discusión en comisión van con la postura de sostener la prórroga de estas emergencias?
Sí, las emergencias tienen vigencia hasta octubre de este año, que es lo que le otorgó la ordenanza que está vigente. Luego se analizará si es conveniente mantener la emergencia por más tiempo o no, y eso se va a analizar en el marco de una discusión, un debate de los 9 concejales, que si se entiende que se requiere prorrogar, se prorrogará, y si ya no es necesario otorgar emergencia o acotar el objeto de la emergencia, también se hará, pero siempre dentro del marco de la institucionalidad y el debate legislativo. Por eso también decir esto que vos planteabas hace un ratito, de que el intendente pasa por sobre el Consejo Deliberante, también es otra mentira más, es falaz, porque la ordenanza vigente es una ordenanza legal, es una ordenanza que tiene un objetivo concreto, es una ordenanza que tiene un inicio y un fin, es una ordenanza que también permite el control legislativo sobre el Ejecutivo. Entonces, nadie pasa por sobre otro poder. Acá, en este caso, tiene una fecha de vencimiento que va a ser en octubre. Si el bloque Forja o cualquier otro bloque entiende de que amerita ser analizada para retirar esa emergencia, está en todo su derecho de plantearlo, por supuesto. Y se debatirá entre los 9 concejales si hay que acotar o hay que dar por terminada la emergencia anticipadamente. Si se cuenta la mayoría de los votos, se terminará y punto. Y si no se encuentra el consenso, continuará hasta octubre. Pero digo, no hay que asustarse tampoco en términos de estas posibilidades de discusión. Lo que sí me parece que uno debe ser responsable a la hora de comunicar a la comunidad qué es lo que se está debatiendo, por qué se está debatiendo o cuáles son el fin de esa discusión, ¿no? Yo creo que el fin que se ha tenido por parte del bloque Forja ha sido exclusivamente confundir a la comunidad y implicarle si se quiere, un daño político al actual Ejecutivo Municipal. Y creo que si se quiere hacer, por lo menos tiene que ser honesto en términos de la herramienta que se utiliza. Jonathan, gracias por tu tiempo. Muy amable. Gracias. Por favor, a ustedes. Un abrazo. Que esté muy bien. Hasta luego. Jonathan Bogado, concejal de Río Grande, del bloque Provincia Grande. Y bueno, hablamos un poquito de todo porque él integra el Observatorio de la Cuestión Malvinas. Hablamos también un poco de lo que va a ser, o lo que puede llegar a ser el escenario electoral en Tierra del Fuego. Y luego esta discusión que hay en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande en relación a estas ordenanzas que en algún momento se sancionaron, después se prorrogaron y que desde el bloque Forja están planteando que aprovecha el Ejecutivo sobre un argumento que ya se terminó, que sería la pandemia. Bogado explica o entiende desde el oficialismo que no, que se trata de situaciones que subsisten. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el de la situación habitacional. Pasaron 3 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a tener visitas en el estudio nada más porque, como les dijimos cuando arrancamos el programa, próximamente va a haber elecciones en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Sí, se están definiendo listas. Claro. Bueno, ahí también hay un poco de algunas decisiones, así como que empiezan a hacer ruido. Y aparte ya la comunidad universitaria es bastante amplia en toda la provincia y se ven cosas también en redes sociales. Mirá. Los alumnos empiezan a tomar bueno, porque como ustedes bien saben, partido. Las universidades desde hace, no sé, 100 años tienen su propio sistema democrático interno y hay claustros y ahí, bueno, discuten docentes, no docentes, estudiantes, etcétera, y eligen, dentro de un sistema de gobierno, eligen a sus representantes. Muy bien.